Cuando estábamos diagramando, Gastón, Inés, muchísimas gracias por estar aquí, este panel inaugural, comenzamos a pensamos bastante, semanas y hasta meses diría, liderados por Hugo Crank, que nos llevaba en el barco, con el equipo fantástico que Ana Pico también supo armar. Pensábamos en una tarde de historias, una tarde de inspiración, con este foco en el bien común y en los ejes que siempre trabaja ACDE, que son la pobreza, el bien común, la paz social, la educación, temas que se van a abordar el día de mañana, pero dijimos, ¿cómo le damos sentido a esto, a estos liderazgos por el bien común? Y pensamos en personas que trasciendan en sus funciones el liderazgo, la gestión de sus propios equipos, que vayan más allá, que vayan hacia el bien común, al triple impacto, humildes, resilientes. Bueno, empezamos a llenar los casilleros, el checklist, e inmediatamente aparecieron los nombres de ustedes, Gastón Remy y Inés Cura. Así que yo voy a hacer una breve introducción de ustedes y después me cuentan de las posiciones que tuvieron ustedes y ustedes me cuentan quiénes son. María Inés Cura es fundadora de Nuclea y actualmente Chief Operating Officer. Anteriormente, durante 30 años se desempeñó en IBM, ocupando diversos roles locales y regionales en áreas de operaciones y ventas. Los últimos años ocupó el rol de directora comercial, también Chief Operating Officer, en IBM de Argentina, Uruguay y Paraguay. En IDEA comenzó a colaborar hace más de 15 años en espacios como IDEA PYME, dentro del comité y presidente de la red. En IDEA Diversidad, desde su creación como miembro del comité, y también formaste parte de coloquios. Durante la pandemia participaste activamente de Seamos Uno, la iniciativa social solidaria más grande de Argentina, que tuvo como objetivo entregar 1 millón de cajas de alimentos y productos de higiene para personas en situación de vulnerabilidad causada por la pandemia. Gastón, hago una breve introducción tuya y les doy el pie. Sos fundador y CEO de Nuclea, empresario y emprendedor. Te desempeñaste como CEO para el Cono Sur de Dow Chemical hasta el 2017, cofundador y CEO de Vista Oil and Gas para Argentina. Hasta el 2020 fuiste presidente de IDEA. Luego de esta experiencia como emprendedor social en Seamos Uno, la iniciativa que llegó de 1 millón a 60 millones de raciones de comida en plena pandemia y de observar las condiciones habitacionales de millones de argentinos, fundaste Nuclea junto a otro grupo de empresarios y emprendedores. Bueno, me van a contar quiénes son ustedes cuando abren la puerta del hogar. ¿Con quiénes nos encontramos, incluyendo? Arranco yo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Tanto preámbulo, les voy a decir, me asusta un poco, espero estar a la altura. ¿Quién soy cuando abro la puerta de mi casa? Bueno, dejo de ser Inés Cura y todo eso y paso a ser Maru Mamá. Estoy casada, tengo 2 hijas, tengo una hija de 27, una de 24, ya recibidas en la Facu, emprendedora las 2. Un marido que me acompaña desde la adolescencia, estamos de novios desde el último año de colegio, así que soy de relaciones largas, como escucharon, 30 años de IBM, así que soy de relaciones largas. Mi familia es quien me contiene, quien me desafía, porque el hecho de tener hijos grandes hace que a uno lo desafíen y lo empujen a buscar más, ¿no? Y a hacer cosas nuevas y atreverse. Así que esa soy cuando abro la puerta de mi casa. Perfecto. Gastón. Bueno, primero también muchas gracias. Me tocó estar otras veces en este evento, en distintos roles, y siempre es un placer. Gracias, Caro, Silvia, Hugo, Ana y todo el equipo de ACDE con el cual siempre me siento muy cercano y hemos hecho muchas, como les decía, muchas cosas juntos. ¿Quién soy cuando abro la puerta de mi casa, que ese es el lugar ese más íntimo? Bueno, sigo siendo el padre de 3 hijos divinos, de mi mujer, que también, como lo contaba Ine, en mi caso también de muchos años, 18 años que estamos juntos. Soy
un bostero empedernido, hincha de Boca, lo digo. Esa parte me encantó también, creo que es. Tengo compañeros de cancha acá. Sí, era relevante la información. Soy patagónico, crecí en Neuquén, soy el mayor de 5 hermanos, me vine a vivir a Buenos Aires a los 18 años también, como tantas otras gentes del interior. Te escuchaba recién que están ahí apuntando al regionalismo. Y soy alguien que hizo una carrera media ecléctica, primero como abogado y después dejando la abogacía detrás en algún momento de mi carrera y pasando más al mundo del gerenciamiento, del management, tanto en Dow y los otros lugares que comenté antes después. Y por sobre todas las cosas me considero un apasionado de Argentina y alguien que ha tratado humildemente de ir buscando lugares donde poder contribuir a un destino mejor. Eso siempre estuve muy orgulloso de esos granitos de arena que todos podemos poner para hacer de este país un lugar mejor. Qué lindo, qué lindo. Bueno, voy a contar qué es Nuclea, la empresa que ustedes fundaron. Nuclea es una startup que busca digitalizar, transparentar y eficientizar la industria de la construcción a través de la creación de un ecosistema colaborativo de triple impacto que incluya a todos los actores del sector, fabricantes, distribuidores, constructoras, desarrollistas, pero también a los bancos, fintechs, empresas logísticas, cooperativas, ONGs, gremios, especialistas y profesionales. ¡Wow! Vamos a ver si logran. Después de ver, relevar las carreras que ustedes han tenido, importantísimas, creo que todo profesional quiere llegar a donde ustedes habían estado y a empresas multinacionales. ¿Qué pasó? ¿En qué momento sintieron este clic, mariposas? ¿Hubo una sensación física? ¿Hubo algún llamado espiritual? ¿Hubo algún momento que los movilizó para decir quiero un cambio a nivel trabajo, organización, que los habilitó a fundar? Un poco de lo que veníamos contando, creo, de Seamos Uno habrá tenido que ver, pero me gustaría que me lo cuenten. ¿Voy yo? Antes apago el teléfono, me está sonando. Yo iría un paso más atrás en este sentido y no sé si hubo un clic particular. Yo lo que fui sintiendo en mi carrera, si me remonto bien atrás, fue que durante mucho tiempo trataba de alinear el interés personal con el interés de la organización en la que me tocaba participar. Ese era mi mayor alineamiento. Estoy hablando de las primeras etapas de cuando uno se desarrolla. Y en esos momentos uno, más que todo, trata de sumar herramientas a la mochila que son más técnicas o algunas habilidades más básicas y blandas. Pero siempre ese alineamiento pasa más por el interés propio alineado al interés de la organización, sea una empresa o cualquier otro lugar. Para mí el cambio más grande viene cuando empiezo a poder alinear y sentir que era posible ese interés personal con el interés de la organización en la que me tocaba estar, con un interés mucho más trascendental o de construcción mucho más colectiva. Y esto que suena así como hasta con un cierto grado de simpleza, para mí fue increíblemente transformador. A ver algunos ejemplos. Por eso digo, antes de llegar a cuestiones como Seamos Unos y demás, yo ya en Dow, por ejemplo, cuando estaba en el rol de CEO y presidente y tenía que ir acá lo veo a Jorge La Rosa, a quien sucedí en Dow y sabe bien de qué estoy hablando. Íbamos a pelear por una inversión en Dow. Yo estaba pensando en el interés de Argentina y creía que convenciendo al board de una multinacional no solo estaba haciendo algo que me podía alinear lo que podía ser mi interés. ¿Eso en qué año, para contextualizar, en qué año? Esto en el año 2014, 2015, ahí empieza esa sensación de decir lo que yo estoy haciendo puede tener un impacto más trascendental, algo que va más allá de mi propio interés. Y después de alguna manera eso lo fui trasladando a otros ámbitos. Acá también veo muchos amigos que hemos compartido en IDEA, en AmCham, en la Cámara Química Petroquímica, en lugares donde se daban ámbitos de institucionales donde uno creía que podía también aportar su granito de arena. Y después, más adelante sí, empecé en mi caso, ¿no? En esto de los testimonios,
a generar una mirada mucho más integral e inclusiva de lo que yo creía que era el rol del liderazgo del empresario. Así es donde surge después. Sí, tuviste un pase de DAO a Vista y de ahí como que fue una evolución, quizás. Sí, fueron cambios en los que yo siempre traté de resetearme y alinear y siempre lo que me fue driveando o generando esos cambios fue una necesidad muy, muy fuerte de estar alineado en cuerpo, alma, espíritu, mente. Sí, como te escuchaba decir, sentir, hacer un triple. Sí, esta idea de decir, si no estoy alineado en lo que pienso, siento y digo, ese quiebre nunca lo pude sostener y siempre ahí busqué resetearme y encontrar lugares en donde pudiera tener mayor trascendencia, ¿no? Así que los cambios generalmente fueron generados por eso. Muy bien. Inés. Bueno, en mi caso quizás parecido, pero digamos, yo siento que primero me tocó construirme como persona, como profesional y siempre encontrar un balance y mi desafío siempre grande era familia, era llevar todo junto, ¿no? Familia, crecer, que mis hijas se desarrollaran, que yo también me pudiera desarrollar, que se pudiera. Después seguí como tratando de llevar a otras, sobre todo mujeres, me tocó mucho coachear muchas mujeres a que se podía y a que podíamos hacer cada vez más y ir creciendo en la organización y siempre buscando cómo dejar huella, cómo crecer, cómo hacer más cosas, ¿no? IBM es una empresa que me permitió hacer muchísimo, entregar muchísimo, pero llegó la pandemia. Llegó la pandemia, yo ya tenía 28, 29 años de IBM y llegó Seamos Uno, y Seamos Uno fue eso que vos decías en algún momento, como ese disparador de decir, hay algo más que se puede hacer, y lo vi cuando decís, entre todos tenemos un propósito, todos alineados hacia el mismo lado. Acá hay varias personas, Santi, Silvia, que trabajamos codo a codo y qué mágico esto de hacer, de poner con un propósito, con algo adelante que nos empuje, que también hizo que mi propósito de conciliar la vida personal con la laboral, también fue como ejemplo, sumar a mis hijas a la iniciativa, y eso me llevó a tomar una decisión como muy fuerte de decir, quiero dar un paso más, un paso distinto, crecer y buscar maneras y hacer cosas que puedan alinear todo eso y generar un impacto. Y eso fue lo que me llevó. Sí, preguntaba lo estomacal, porque en general uno lo siente, viste ahí, Son va procesos. siguiendo el trabajo hasta que sentís. Inés tiene un premio en su haber, que creo que a varias mujeres de aquí nos hubiera encantado tener, un premio de la Fundación Proyecto Padres, era en 1998 ya. Sí. Por liderazgo, ser la primera mujer en haber teletrabajado. Cuando encontré eso dije, qué maravilla. Sí, cosa que uno mira para atrás, que increíble. Trabajaba mediodía en mi casa, cuando mi hija, que hoy tiene 26, tenía 2. Sí. Pero bueno, fue una forma de buscar, de romper paradigmas y buscar formas de conciliar, de hacer, y después de transmitir a otros, ¿no? Y decir, se puede, hagamos, busquemos, miremos para adelante. Y bueno, eso, pero hace mucho en el tiempo. Sí. Un camino. ¿Y cómo fue este cambio y esta transición que en la tuya, creo que en tu caso, creo, Gastón, fue un poquito más soft landing, pero esta transición entre la corporación donde tenés ya todos los procesos, los estándares, todo seteado, entre estos liderazgos y el liderazgo ahora de Nuclea? ¿Cómo fue? Durísimo. Pero... La pregunta de, ¿hubo frustraciones en el camino? También está, así que podés... No, es el tránsito entre empresario, corporación y emprendedor, yo lo hice de manera gradual, gradual acelerada, ¿no? Pero de DAO, después fue Vista, que fue una startup, pero una startup muy particular por la forma en que hicimos el fondeo. Rápidamente lo teníamos que convertir en una gran corporación porque era una compañía pública. Seamos Uno tuvo mucho varios de los que estuvieron acá lo saben muy bien, de emprendedurismo, fue una startup en sí mismo, y el primer proyecto en que es algo que por ahí estaría bueno que después hablemos el primer proyecto claramente exponencial, de altísimo impacto por la velocidad y por el nivel de crecimiento que tuvo el proyecto, y ahí yo empecé a reconocer algunas características que hacían que este tipo de proyectos pudieran darse y pudieran avanzar de la manera que avanzó
seamos uno. Y después ya sí, en esa evolución o involución o reseteo, termino en Nuclea, donde es una startup hecho puro y duro, digamos, donde todos los días arrancás de cero, donde tenés que conseguir el fondeo, donde tenés que crear un proyecto que puedas generar un crecimiento muy grande, pero desde cero. Nosotros decimos que en este tipo de proyectos fondeados por capital de riesgo es como decir, me levanto a la mañana, quiero cruzar el Atlántico y arranco en una canoa. O sea, hay que estar, ese nivel de locura se requiere. Nadie se sube a una canoa pensando que va a cruzar el Atlántico, porque en el medio tenés que ir construyendo que la canoa se convierta en una embarcación más resistente mientras vas remando todos los días para que eso pase, ¿no? Así que ha sido una experiencia maravillosa, pero que te diría estas últimas etapas vividas en piel, en carne viva. Sí, bueno, igual habrás tenido una buena, porque tenés una buena inversión, digamos, la credibilidad que generás también es importante para esta devolución que estás teniendo hoy en día, ¿no? Y la posibilidad de crecer en la empresa. ¿Qué es lo que más, cómo van armando los equipos de trabajo? Vuelvo a lo mismo, o sea, quizás en la organización tenemos liderazgos o estilos de liderazgos o culturas establecidas y ustedes acá, como bien dijiste, están comenzando de cero. ¿Qué impronta le ponen? ¿Cómo fueron armando los equipos de trabajo? ¿Qué características tienen estas personas que van ingresando? ¿Son diferentes o siguen el mismo estilo que tenían en las empresas anteriores? No, definitivamente aprendimos un montón. Lo primero que nos pasa primero que hacemos entrevistas raras. ¿Entrevistas? Raras, distintas. La gente dice, ay, nunca tuve una entrevista así. Son entrevistas, en realidad, como sinceras, cotidianas. Operamos en una casa. Entonces, muchas veces pasa que el entrevistado termina comiendo asado con nosotros, con todos nosotros, y la entrevista termina siendo como grupal. Pero lo que más buscamos es que los que entren vibren con los valores, ¿no? Vibren con el propósito, vibren con lo que queremos hacer y transformar, porque no es fácil, no es para cualquiera, no es para el momento de cualquiera en su vida. O sea, sí, hay gente que en ese momento, por ahí hay momentos para la vida, para emprender, gente muy resiliente, y buscamos crear una organización súper horizontal, donde todos estamos sentados a la misma mesa, cada uno con su rol y sus responsabilidades, pero todos estamos, digamos, todos tenemos un lugar importante en la mesa, ¿no? Y eso es súper, súper importante. No quiere decir que no nos hayamos equivocado, porque en lo que va desde que arrancamos hasta ahora hemos incorporado gente, hemos sacado gente, gente se ha ido. O sea, realmente es súper, súper... van aprendiendo eso. Es súper difícil, pero es muy, muy, muy lindo el viaje, ¿no? Y los que hoy por hoy tenemos un team súper sólido, y los que se van quedando van vibrando y cada vez se hace como un equipo más fuerte, pero bueno, sobre todo eso, valores, vibrar con la cultura, como bien dijiste vos, estamos creando cultura, entonces todo lo que uno hace, estás creando cultura porque es una cultura que no existe, pero básicamente la cultura que creamos es la auténtica, la de ser como somos todos los días. Perfecto. ¿Y qué es lo que más disfrutan de toda esta vorágine, ¿no? Porque, o sea, sí, la casa lindísima, el asado los viernes, pero ¿qué disfrutan y qué, no sé si decir que extrañas, pero cómo te acomodas, qué sensación te trae un viernes llegar a la empresa? Yo creo que el disfrute es como, cambian las proporciones. Un día nos reíamos que saltábamos así, festejábamos que habíamos vendido un camión de ladrillo para un plan de viviendas, que era primera vivienda familiar, y lo festejábamos como un gol. Y yo un momento que tomé como distancia de esa situación y decía, pensar que hasta hace no tanto tiempo ese festejo hubiera sido solo por hacer un proyecto de cientos de millones de dólares o cosas mucho más grandes. Y hay un sabor ahí de entender que esa trascendencia que hablábamos antes muchas veces se construye de manera artesanal, día a día y con pequeños pasitos, ¿no? Entonces, en ese sentido, como te decía antes, de estar en carne viva también hace que se disfrute mucho más efusivamente o uno abrace mucho más, con mucha más fuerza esos momentos de satisfacción.
el emprendedurismo y mucho más en, piensen también, hiciste una descripción ahí súper linda de lo que es Nuclea, pero de manera mucho más simple, esto es una plataforma, un ecosistema que al fin del día lo que trata de buscar es cómo hacer para crear vehículos que generen eficiencia en una industria que al final repercute en la forma en que la gente vive, en el hábitat, ¿no? En una cadena de valor que tiene toda una gran oportunidad de eficientizarse y digitalizarse. Entonces, y te conecto a las dos preguntas. Cuando miramos a la gente que tiene que venir a trabajar con nosotros, y sé que INE hace lo mismo, te juro que lo que le miramos es la mirada, si le brillan los ojos ante las ganas de hacer algo verdaderamente de triple impacto. Cuando hicimos Seamos Uno, que fue sí, la verdad que vos me decías, ya Seamos Unos, hay muchísimos acá que conocen el trabajo de Seamos Unos, pero otros que no, y es realmente fantástico. O sea, cuando lees cómo empezó un chat entre vos y el sacerdote Sarazaga y que de ahí llegaron a 60 raciones y cómo pudieron armar toda la estructura entre empresas, organizaciones, asociaciones civiles, todos los Boca River posibles y llegaron a lograr esa cohesión, bueno, tiene mucho que ver con el liderazgo que estamos hablando de acá. ¿Cómo se dio eso? Son esas cuestiones también a veces milagrosas y ante una situación tan extraordinaria como fue la pandemia, requería una respuesta extraordinaria y lo que fue Seamos Uno fue un proyecto puente, fue un proyecto que pudo unir mundos, ¿no? Y eso para mí lo hizo tan especial. El mundo del sector privado con el tercer sector, con el sector de las religiones, con la territorialidad de la gente que está todos los días en los barrios, con los empresarios, con las cámaras. Si hay algo que vimos nosotros y que hoy lo tratamos de representar en Nuclea y seguramente la gran mayoría de los que están acá se va a sentir identificado, es que hoy el mundo empieza a requerir más este tipo de proyectos circulares o ecosistémicos en relación a una mirada mucho más lineal que teníamos antes del mundo mismo, ¿no? De cómo opera el mundo. Entonces, esto de pasar de la lógica de sumar a una lógica mucho más de multiplicar. Entonces, Seamos Uno, cuando uno lo mira a la distancia, dice, a ver qué tuvo de particular. Y tenía un propósito muy claro. Y ahí ya el propósito deja de ser un cliché, algo que todos decimos, que queremos tener, ese famoso para qué. Ahí estaba clarísimo. Queríamos hacer, realmente el para qué era transformar la manera en que se hacía asistencia social en Argentina y demostrar que se podía hacer con eficiencia, con agilidad, con transparencia y con mucha sensibilidad. Había un objetivo muy claro. Había un propósito muy claro, había un objetivo muy claro, era llegar a ese 1.000.000 de cajas que vos decías. Y todas las decisiones se pasaban por ese filtro. Piénsenlo en cualquier otro proyecto que estemos encarando, el valor que tiene saber cuál es ese objetivo. Se pasaba todo por ahí. ¿Esto me acerca o me aleja del objetivo de esta decisión? Eran 1.000.000 de cajas, 60 millones de platos de comida durante la cuarentena, mientras el Estado no podía reaccionar tan rápido para llegar a la gente. Había un sentido de mucha pertenencia, de participación. Todos nos sentíamos que éramos parte del proyecto y nos los apropiábamos. Y después tenía la tecnología no como un fin, sino como un medio. La manera en que se hacían los planeamientos de las entregas, el depósito de los alimentos, el transporte, la manera en que se hacían las compras, esto lo lideró Silvia, la manera en que se hacía la comunicación, la manera en que se auditaba, esto lo hizo Santi Miñones, liderando un grupo de mucha otra gente. Es decir, pasaron cosas extraordinarias, pero que son replicables, ¿no? Y en el medio, piensen toda la gente que alrededor de ese proyecto orquestador se fueron sumando detrás de ese objetivo común y cómo se vuelve algo sinérgico y multiplicador. Sí, cuando fue exponencial este objetivo necesario, único, del bien común y del alimento, se alinearon todos los planetas, automáticamente. Sí. En 15 días. Así como lo decís. O no fue tan maravilloso. No se alinearon tanto, andaba Saturno por ahí. Bueno, pero uno cuando llega al final del día decís, realmente, y los que estamos en empresa sabemos los tiempos, los procesos, las trancas, no, porque tal, y ahí fue un eje directo. Me interesa saber quiénes los inspiran a ustedes, si han tenido mentores, quiénes han sido sus nortes, que han tomado parte seguramente para ser ustedes quienes son ahora.
Esa no te la había avisado, creo. Esa no me habías avisado. Te diría que a mí me inspira mucho la gente que trabaja mucho y que tiene pocas oportunidades. O sea, miro mucho para abajo. Soy de mirar mucho para abajo, mucho de mirar. Me inspira la señora que viene todos los días, que vino cuando mis hijas eran chiquitas, que venía a cuidar a mis hijas, que dejaba a sus hijos para cuidar las mías, que sin tener un norte allá lejos y muchas posibilidades de crecer, le pone garra todos los días. Me inspira Romy, que trabaja en Nuclea con nosotros y que todas las mañanas nos manda un mensaje tremendo de hoy es un gran día, vamos equipo. Me inspira mucho, yo soy de mirar mucho a la gente que menos tiene y que menos oportunidades, digamos, que nació como más atrás, ¿no? Y siempre es lo que yo refuerzo mucho con mis hijas. Tuvieron la oportunidad, yo vengo de una familia, o sea, yo me pagué mi facultad, trabajé desde que, incluso antes de terminar el colegio, y mis hijas tuvieron la suerte de que no, porque su papá y yo trabajamos un montón, ¿no? Entonces siempre digo, estás arrancando tu vida más adelante. A mí me inspira mucho ver a la gente que arranca mucho más atrás, la fuerza que le pone todos los días. Me inspira y me emociona. El otro día en un podcast me hacían la misma pregunta, más relacionada a esto, preguntabas de los mentores y demás, y yo una de las cosas que decía, que hubo un montón de gente que fue influenciando en mi vida y en mi carrera, lo que me gustaría agregar a eso es que fueron por ahí momentos muy puntuales que que por ahí para la otra persona puede ser imperceptible y para uno significó un montón. Pero sí lo que le agregaba cuando en esa charla y lo agrego acá es haber aprendido a ser agradecido a esas personas y de manera expresa. Es como con el tiempo entendí que hay un valor de decir, che, vos por ahí no te acordás, pero pasó esto, en ese momento vos me acompañaste o me diste un consejo o me diste un feedback o te preocupaste por lo que me estaba pasando, ¿no? Entonces creo que es fundamental el rol de los mentores y personas que te cambian la vida. Yo el otro día hablabas de Seamos Uno y el ejemplo que dabas de Rodrigo Sarazaga. Rodrigo Sarazaga nos puteó en un coloquio. Me encantó eso que leí, sí, también. No lo iba a decir tan francesamente, pero la movilización que causó en IDEA, ¿no? Eso fue muchos años antes de Seamos Uno y para toda una generación de empresarios fue incorporar algo que ustedes en ACDE hacen de manera mucho más natural, pero en ese momento en IDEA era poner la dimensión social a la misma altura que la dimensión de la productividad, de la competitividad, de la integración al mundo, de todas las cosas que generalmente hablamos. Y para mí fue muy, muy fuerte, digamos, hablando de gente que te influencia. Y fíjense como varios años después, toda esa gente que veníamos laburando y que abrazamos esa causa, pusimos en valor toda la confianza que fuimos generando en tiempo récord, como vos decías, para hacer un proyecto de estas características exponencial. Hay algo ahí también para tener en cuenta, ¿no? Entonces, validación, generación de confianza y también estar abierto a aquel que por ahí te da un golpe y te hace ver algo que no estabas viendo, ¿no? Bueno, para nosotros claramente sería el llamado de Dios, ¿no? Me encantó la visión, lo que leía de Sarazaga, que no lo conozco personalmente, pero que se sentó y dice, él sienta en la mesa a empresarios y medio los cachetea. Era así, tipo diciendo qué hacer, y creo que... No siempre, no somos tan así. Bueno, no todos. En algunos va sacando eso, a mí también me pasó personalmente, que uno dice, hasta que llegan momentos que decís, bueno, es Dios que me está tomando la mano. Esto cuando vos decís, la gente que me inspira, veo la gente que viene a casa, es el Jesús que nosotros vemos, que está presente y la verdad que es muy emocionante. A veces lo vemos, a veces no lo vemos, pero está presente en nuestros caminos. Vos ese año incluso, Gastón, saliste CEO del año, cuando estaba, porque dentro de toda esta emoción y liderazgo también tenemos el Money for Living, no, Money for Meaning, o sea, tenemos que ser sustentables económicamente, ¿no? En las empresas estamos hablando de inspiración, pero te reconocieron como CEO del año en el contexto de la pandemia, cuando no estabas liderando una organización, ¿es así? No es así. Ah, leí mal la información. No, porque no puedo decir otra cosa porque acá está alguien que fue parte de ese... No, yo tuve esa suerte y la verdad que
mirando para atrás son cosas lindas, pero no tan empresarios destacados estaban, fui CEO del año, CEO, pero sí empresarios destacados. Cuando estabas liderando Seamos Uno y no una organización con fines de lucro, digamos. Correcto. Ahí va. Correcto. Ahí va. Bueno, lindísimo. ¿Y qué características finalmente tendrían que tener los líderes que ustedes consideren esto para generar este triple impacto, este bien común? Si hay cualidades específicas. Sí, muchas gracias. ¿Qué características creen que podrían, no sé si puede ir, pero decís, bueno, ¿cómo te considerás vos como líder, no? Yo como líder me considero una persona, no sé, auténtica, ¿no? Como que soy lo que soy, como soy, en ámbitos laborales, en ámbitos personales, como que no sé separar mucho una cosa de la otra. Y me gusta hacer, me gusta subir, elevarme, mirar, coordinar, pero también me gusta bajar, embarrarme codo a codo. Me gusta sentir que esa organización horizontal es realmente auténtica y funciona, ¿no? Y liderar mucho, mucho, mucho con el ejemplo, con el hacer, con el ser. Eso es el estilo que me sale, no sé si es el que... Bueno, y es lo que trabajás mucho también en IDEA, en los comités y en esto que me contabas en la charla el otro día de los mentoreos que haces a mujeres. Y bueno, que muchas necesitamos especialmente ese espacio, ese encuentro. Así que sí, me sale así como muy natural tratar de llevar a otras personas a sacar lo mejor de cada uno, ¿no? Porque todos tenemos un montón para dar. Pero buscar el espacio y esa manera de cómo dar lo máximo en todos los ámbitos, ¿no? Y ser auténtico, sobre todo ser auténtico y despojarse de cosas, ¿no? A mí me enseñó mucho este cambio, haberme ido de IBM y pasar a Nuclea, que es un cambio enorme, lo alivianador y lo lindo que es liberarse capaz de muchas cosas, de muchos años, y que uno vive como con mucho menos, trabaja como con mucho menos, y se conecta mucho más rápido con lo importante, ¿no? Con lo esencial. Con esta era del hiperhumanismo que también te había escuchado hablar y esto de generar puentes, de liderar puentes, mucho puente, ¿cómo trabajan esto? A mí me encanta y quiero volver al proyecto quizás de Nuclea con todas las proyecciones que tienen, ¿no? También, porque ahí es donde están aplicando ahora este liderazgo que nosotros estamos viendo. ¿Cuáles son los desafíos o las proyecciones que tienen pendientes allí? Cruzar el Atlántico todavía, como te decía antes, estamos en la primera etapa. No, estos proyectos lo que buscan es realmente generar una transformación, en este caso en una industria, en una cadena de valor. Así que nos queda un largo camino por delante, con la ventaja después de casi 2 años de ya estar en como decíamos antes, era un bloque cuadrado que había que empujar todos los días. Hoy es algo más redondo que gira, pero todavía cuesta arriba, hay que empujarlo. Pero estamos muy contentos. ¿Cómo se miden estos proyectos? Sí, por rondas de financiamiento, por crecimiento. Ahí estamos pensando ya en poner nuestro primer pie en Brasil, en México, en crecimientos también en todas las mediciones que nosotros hacemos en cómo realmente estamos impactando desde el punto de vista social, desde el punto de vista ambiental y también desde el punto de vista de negocio. Hoy te iba a decir que, a diferencia de Seamos Uno, que era un proyecto netamente asistencialista porque el momento lo requería, esto, si bien es un proyecto de triple impacto, también tiene que tener una sustentabilidad económica, ¿no? Claro. Y en eso trabajamos todos los días. Sí. Y Inés, en esto de convertirse en personas no sé si personas de éxito, porque ya leía hasta que Einstein decía, no trates de convertirte en una persona de éxito, sino una persona de valor. ¿Cómo vas gestionando con tu equipo esto de implementar los valores, de seguir del ejemplo? Lo que me comentabas recién, ¿no? De
de ver cómo apalancar. Yo la otra vez fui y estaba muy concentrada bastante, si generan espacios, que vi que también generan espacios de actividad física, incluso cómo promueven este éxito en valores dentro de la organización. O sea, sí, lo bueno en una startup que no hay verticales, no hay quien te baje una política o quien te diga qué tienes que hacer, o a veces tenés que hacer cosas con las que no estás muy de acuerdo, no por los valores, porque personalmente nunca me tocó hacer cosas que no estuviera de acuerdo por valores, pero de repente esas cosas de las corporaciones o de empresas grandes, o donde otro toma la decisión, donde uno se tiene que alinear, ¿no? Acá el hecho de tener la capacidad de poder tomar las decisiones y también la gran responsabilidad hace que uno todo lo que decide lo siente, lo cree y lo transmite. Entonces, creo que no sé si hay mucha cosa pensada, sino hecha, ¿no? Walk the talk. Yo creo mucho en eso, creo mucho en enseñar con el ejemplo, siendo totalmente auténtico. No, coincidimos, somos socios en esto. Gastón, sí, lo que diga ella. Gracias, Gastón. La verdad que hemos hablado de todas situaciones bastante maravillosas, pero me gustaría hacer un poquito un doble clic en alguna, no sé si llamarle frustración, pero en estas dificultades que encuentran en el camino. Si pueden contarme algún ejemplo, si quieren, anterior o actual, pero cómo transitan o cómo han aprendido a sobrellevar estas situaciones, las no tan lindas, ¿no? Las que no nos causan gracia. No, todos vamos a coincidir que la resiliencia es un atributo, un valor clave en cualquier orden de la vida, ¿no? Creo que la diferencia por ahí, cuando yo estaba en la corporación, a estos lugares, es que los altos y bajos son diarios, ¿no? Entonces, rápidamente tenés que sacudir ante un golpe y arrancar rápidamente de nuevo. Me parece que y uniéndolo con la pregunta anterior, ¿no? La cultura se crea todos los días, se crea a partir del ejemplo, y en esa cultura o en ese ejemplo está mucho esto de decir, la pasamos bien, somos una organización horizontal, pero también nos tenemos que romper para que las cosas pasen. Y ahí también esto que a veces se pierde de vista, ¿no? Que esta es una moneda que tiene dos lados, el de crear una cultura agradable para el trabajo. Como decía Ine, nosotros estamos en una casa con jardín, entrenamos y hacemos actividad física, y al mismo tiempo, si es necesario y tenemos que estar hasta cualquier hora porque hay que sacar algo adelante, también se hace, pero todo en un ámbito de mucho ida y vuelta. ¿Qué quiero decir con esto? Cosas que fuimos ajustando, y sobre todo que trabajamos con mucho rango generacional. Sí. Yo todavía no descubrí otra manera de lograr grandes cosas, también poniendo mucho compromiso, ¿no? Entonces, muchas veces eso también se tiene que transmitir. Y cuando digo compromiso, no es un sacrificio tonto y necesario, sino estar comprometido con lo que uno está haciendo. Y eso también pasa por el ejemplo, ¿no? Sí, creo que, bueno, parte de vos, Inés, la decisión que tomaste, digo, no sé cómo fue de salir de IBM y apostar 100%, es apostar ese 100% de compromiso, ¿no? De dedicarte plenamente y lanzarte allí. Sí, totalmente, totalmente. En una edad que por ahí muchos empiezan a pensar, bueno, ¿cómo la empiezo a pasar mejor? En una empresa donde yo llevaba tantos años, estaba como calentita, cómoda, todos me querían, sabía qué tenía que hacer todos los días, sabía que me valoraban, y de repente fue como empezar de vuelta, ¿no? Yo digo que es, y para no romantizar las startups, es como cuando uno aprende a esquiar, que uno en realidad, por lo menos yo aprendí cayéndome un montón de veces, ¿no? Y uno de adulto, yo aprendí de adulta, no está acostumbrado a caerse, ¿no? O sea, me voy por la calle, pum, me caigo, es como, uff, que nadie me vea en papelón. Y cuando uno aprende a esquiar, aprende cayéndose, ¿no? Está como dentro de lo posible y lo que pasa. En una startup yo siento que es lo mismo, aprendemos cayéndonos, ¿no? Nos pegamos 20.000 golpes. Y uno aprende a reponerse de ese golpe, a aprender, este golpe no me va a volver a pasar, pero sabe que va a venir otro, y eso es como aprender de vuelta a aprender, ¿no? Y creo que yo es lo que más me llevo de este cambio, de
me tocó equivocarme muchas veces y me tocó asumir, entender y poder decir, che, ¿por qué me equivoqué? Y si lo tengo que hacer de vuelta, ¿cómo lo haría? ¿No? Y es esa cosa como de humildad y de despojarse y decir, bueno, siempre estamos en edad de aprender y no necesariamente porque aprender es fácil, lindo, romántico, sino aprender a los golpes y equivocándose. ¿Y por qué creen que confían en ustedes? Vuelvo a lo que había iniciado, o sea, los inversores pues han logrado realmente que gente que no está constantemente invirtiendo en startups lo haya hecho. ¿Qué cree que vieron en ustedes? ¿Qué gen o qué características han visto en ustedes? Yo creo que nos deben ver muy apasionados, muy convencidos de lo que estamos haciendo. Creo que estamos en un punto de nuestras vidas en que claramente esto no lo estamos haciendo por la frase que te decía el otro día, esto de que dicen los gringos de trading money for meaning, ¿no? Money for meaning. O sea, esto no tiene que ver con lo económico, tiene que ver con darle significado a lo que hacemos y a esta trascendencia que hablábamos antes. Cuando uno puede ser capaz de transmitir eso para un proyecto que, como decía antes, busca también la sustentabilidad económica, creo que se puede volver atractivo. Y una vez que se genera esa confianza, vos puntualmente preguntás por los inversores, después también los resultados son los que tienen que ir acompañando. El proceso de los startups, rendís exámenes en forma continua y permanente. No, quizás lo pregunto, sí, porque hay empresarios, emprendedores, profesionales, y a ver, quizás, por eso te digo, tomar estas características para ver cómo puedo lanzarme a iniciar un propósito. Ese es el fondo de la pregunta, pero sí, esta expresión de ustedes mismos en síntesis. Y la lección, para cerrar, más importante que hayan tenido en su vida corporativa, aplicada a la personal, ¿no? A la persona, este testimonio que estamos mostrando. Para mí la lección más grande o aprendizaje más grande que yo tuve fue realmente en Seamos Uno, cuando vi a tanta gente entregando lo más valioso que teníamos, que era nuestro tiempo, nuestra energía, nuestra pasión, con un esfuerzo gigantesco detrás de un objetivo donde no había abono, no había sueldo, no había compensación de ningún tipo económica. Y entender de verdad lo que significa estar empujado por un sentido de transformación. Vuelvo a insistir, en una situación muy extraordinaria, como era la pandemia, que nos generó una energía especial a todos, no deja de ser una referencia de todo lo que es posible hacer en este caso como argentinos, cuando tiramos todos para el mismo lado. Y eso fue lo que a mí en ese momento me llevó a pensar y decir y decidir no volver al mundo corporativo y sentir que cualquier proyecto que hicieran adelante, en este caso Nuclea, tenía que tener esa mirada inclusiva, tenía que tener una mirada integral y circular y tenía que tener un propósito de transformación muy clara que le dé ese impulso todos los días para hacer las cosas que hay que hacer, incluso ante las caídas y resbalones y levantarte al otro día para hacerlo mejor. Bueno, mañana en los testimonios de educación quizás también pueden tomar, porque tenían el proyecto dentro de Nuclea de capacitaciones incluso para la organización, así que quizás puede servir. Inés. Bueno, yo salgo del mismo lugar de Seamos Uno. A mí realmente yo siempre digo que salí distinta, salió otra Inés, entró una Inés, Seamos Uno, salió otra. Me llevé mucho más de lo que puse, siento. Y realmente fue esa cosa acá de decir, quiero hacer algo más, algo distinto, quiero aportar a que este país crezca, que mis hijas no se vayan, que encuentren un lugar donde les apasione, les guste vivir y nada, y seguir dando al resto. Ultimísima. ¿Y qué opina la familia de este cambio? ¿Cómo sintió la familia? ¿Notaron algún cambio entre ustedes, super ejecutivos de la multi y la nueva vida? En mi caso, yo tenía un trabajo y una familia. Y ahora tengo algo todo integrado. O sea, realmente esta evolución me sirvió también para integrar todo, ¿no? Mis hijas vienen a comer a Nuclea al mediodía. Bueno, la pandemia ayudó mucho para integrar, ¿no? Porque de repente, como charlábamos ayer, de repente la familia
vio el trabajo, ¿no? Porque yo era, o estoy trabajando o estoy en mi casa, por más que uno hacía teletrabajo, era como la puerta cerrada, que nadie hable, que no aparezca. Bueno, a algunas les fue re bien, en mi caso acá está mi marido, me soportó, o sea, fue difícil para otros ver cómo trabajamos. Pero en mi caso es como que siento que me sirvió como para unir las dos cosas. Y de hecho a mí me pasa como al revés, ¿no? Mis hijas me desafían y me hacen tener coraje, animarme a cosas porque van adelante también. Entonces siento que yo también tengo que ir, mostrar, hacer, avanzar. Así que en mi caso todo ganar, ganar. Bueno, y ya habías ganado con un comentario de infidencia que me había hecho a la salida de tus hijas que habían comentado sobre tu presencia, que es la típica culpa de las madres que tenemos, pero que te habían reconocido tanto como madre, significa que ya desde siempre lo venías haciendo, pero bueno, finalmente lo pudiste integrar mejor. Gracias a Dios. Totalmente. Y Gastón, ¿vos sentiste alguna diferencia o tus hijos o siempre pudiste manejarlo bien, digamos? Lo primero que sintieron cuando dije que me iba a tomar un año sabático y Seamos Uno fue que los engañé, porque terminó siendo un plan totalmente distinto, pero bueno, muy transformador, como decía antes. Y creo que mis hijos, mi familia lo ve y yo espero que lo vean, es esto de que poder poner la pasión y las ganas de hacer cosas por esto que hablaba al principio, de poner un granito por Argentina, ¿no? Creo que todos los que estamos acá tenemos un privilegio de las posiciones que ocupamos, de liderazgo, del lugar en el que estamos, que viene atado a una gran responsabilidad también. Esa responsabilidad es también, me preguntabas por los hijos, inculcar el amor por nuestro país. Creo que cometemos un error muy grande transmitiendo que esto es una porquería o que no sirve para nada o que la única salida es irse a vivir a otro lado. O sea, está en nosotros poder transmitir el amor por la Argentina, por lo que tenemos, por la patria, por nuestro suelo, y también pensar que depende de nosotros que sea un poco mejor cada día. Es que transmitir eso es esencial. Yo no sé, acá está Gonzalo Tanoira en un asado, quizás ni te das cuenta cuando lo está diciendo, pero estábamos hablando en el asado de abogados de ACDE, y me dijo, yo siento, charlando así súper tranquilamente, yo siento la responsabilidad de hacer algo acá por el país. A veces me dicen, ¿cómo no me voy? ¿Qué sé yo? Yo dije, ay, si lo dice él, era Mr. President, todos tenemos ese liderazgo, es absolutamente inspirador tal como lo están haciendo ustedes. Así que bueno, ya estamos un poco en tiempo. Les agradezco muchísimo, Gastón, Inés. A mí me gustaría terminar con una frase de Enrique Yo, una de las tantas recomendaciones que nos da para el trabajo, consejos para el trabajo le llaman, que dice que todos asocien nuestro nombre con un buen recuerdo. Creo que ustedes son un claro ejemplo de esta asociación y espero que nosotros, cada uno desde ACDE y como socios cristianos, podamos transmitir y dejar este buen recuerdo que yo veo en muchísimos de ustedes y a medida que los vayamos conociendo también van a ser mejor. Muchísimas gracias a todos.